Padre del cielo, nos queremos poner en tu presencia, Señor. Queremos entregarte este día que estamos terminando. Queremos, Señor, darte gracias por todo lo que nos has concedido en este día. Nos ponemos en tus manos. Te damos, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Queremos, Señor, pedirte perdón por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, por aquellas cosas en las que te hemos ofendido hoy, en que no hemos sido testimonio. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que nos conceda la gracia de en este momento entrar en tu divina voluntad. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir en tu voluntad. Queremos en este momento renunciar a nuestro propio querer, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Renunciamos, Señor, a todo aquello que sea nuestra voluntad propia, esa voluntad que es rebelde, que está llena de vicios. Y queremos entrar, amado Dios, en tu preciosa, en tu santa, bendita y perfecta voluntad. Nos sumergimos, oh Dios, en tu voluntad. Te decimos, hágase en nosotros, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Que tu voluntad, Señor, se haga en mí. Yo renuncio a mi propio querer y me entrego a tu voluntad. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras hacer. Sea lo que sea, Señor, te doy las gracias. Haz, Señor, en mí según tu voluntad. Me sumerjo, nos sumergimos en tu preciosísima voluntad. Y en tu voluntad, Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo. En tu voluntad, Señor, tomamos tu Espíritu y lo ponemos en nuestro corazón. Ponemos este Espíritu en esta transmisión, en esta plataforma. Ponemos tu Espíritu, Señor, a través de estas ondas. Ponemos tu Espíritu, Señor, en cada corazón, para que sea tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento a la escucha de la palabra, para que podamos conocerte y amarte cada vez más. Te lo pedimos a ti, Padre del cielo, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre, a quien saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. Yo quisiera que comenzáramos, les voy a pedir un favor a todos, espero que todos puedan hacerlo, es que prendamos la cámara para saludarnos, para que todos veamos como los rostros de los que estamos aquí. Van a haber momentos en los que nos vamos a poder abrazar, porque van a haber algunos encuentros presenciales en los que nos vamos a poder apapachar, como decimos en Colombia. Entonces, veámonos los rostros, eso, mire cómo están de lindos, qué belleza, qué hermosura, muy bien. Eso, entonces, miren, ojalá, yo sé que a veces no se puede, pero ojalá podamos mantener la cámara prendida, porque también eso nos va a Andrés y a mí, o a los que, o al que esté como ponente, que como les decía, no siempre vamos a ser Andrés y yo, le va a hacer sentir mejor el poder ver los rostros de ustedes. Entonces, mientras puedan, sí les pedimos que esa camarita esté prendida, mientras no tengan problema de internet ni nada, para que podamos como también vernos, ¿cierto? Entonces, les decíamos que para nosotros es una alegría, para la comunidad es una alegría generar este espacio de formación. La verdad es que es un sueño que teníamos hace mucho tiempo
porque justamente una de las cosas que nos pide el Señor es eso, es conocerlo. La misión y como la voluntad de Dios manifestada en su palabra es que seamos sus discípulos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted le pregunten cuál es la voluntad de Dios para su vida, la voluntad de Dios es que usted sea su discípulo. Y el discípulo está llamado a conocer a Jesús, porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, la idea de este espacio es que nos fortalezcamos en el amor al Señor, que aprendamos también herramientas prácticas, así como vamos a aprender algunas cosas conceptuales, espirituales, también vamos a aprender cosas prácticas. Es un entrenamiento que la idea es que tenga como todos esos componentes. Y también vamos a tener algunos espacios presenciales. No sé si ya creo que les vamos a ir contando, ¿cierto? No me quiero adelantar, porque hoy la idea es contarles cómo va a ser ese contenido, cuáles van a ser los temas y cómo va a ser la dinámica de este entrenamiento. Entonces, bienvenidos todos. Recuerden que es importante que tengan un cuaderno, que tengan un lapicero, ojalá también la palabra, o sea, eso es fundamental porque van a haber momentos en los que vamos a tener que buscar la palabra de Dios. Ah, listo, 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 Fernandita, gracias. Entonces vamos a tener momentos en los que es importante que anotemos. Recuerden que eso es súper efectivo cuando uno escribe, eso hace que como que se le queden las cosas más fácil. Entonces, a eso los invitamos. Y bueno, bienvenidos. Me imagino que al final vamos a hacer el espacio de preguntas, entonces al final pueden preguntar. Y bueno, vamos a proceder como a contarles de qué se trata este entrenamiento. ¿Listo? Bueno, entonces déjenme, yo les comparto por acá la presentación. Sí, están viendo la presentación todos. Sí, alguien que me haga señitas. Sí, están viendo. Sí se ve, sí se ve. Ok, listo, Carol, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar esto que hemos llamado entrenamiento para líderes y les cuento un poquito pues como el contexto de pues de esta iniciativa que hemos tenido pues junto pues con Dieguito y con el equipo pues como que estamos a cargo de la comunidad Ava Pater. Eh, pues obviamente una de las necesidades grandes que tiene cualquier comunidad creyente y cualquier comunidad humana pues es tener liderazgo, ¿cierto? Hay una particularidad con Navapater y es que hay muchos líderes, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere dedicarse pues como a ayudar, a evangelizar y todos los que estamos acá, de hecho, ya ejercemos cierto liderazgo en las comunidades, en las parroquias. Muchos de ustedes ya están pues dedicados a ministerios, algunos son ministros de la comunión, catequistas, otros son, hacen parte de algún grupo juvenil o de parejas, o están en la radio, o sea, ya todos tenemos cierto tipo de liderazgo. Y pues la idea es que hagamos este espacio para ir como cohesionándonos un poco en esto que es la dinámica del liderazgo. Hay muchos peligros, hay muchos riesgos que tenemos como líderes y por eso es bueno como que tengamos unidad en ciertas cosas, ¿no? Unidad en ciertos aspectos. Cuando estamos en una comunidad, el propósito es buscar la unidad, no la uniformidad, sino la unidad. La uniformidad no es buena, la uniformidad no es necesaria ni siquiera. En ciertos momentos se necesita de cierta, que las formas sean iguales, eso significa la palabra uniforme, que las formas son iguales. En ciertas cosas sí, pero el propósito fundamental de cualquier comunidad es la unidad, que es distinto, ¿no? La unidad tiene que ver como con lo fundamental, o sea, que tengamos como un criterio parecido, que estemos como en la misma onda en ciertos aspectos de la fe, ciertos aspectos de cómo llevar nuestro liderazgo. Entonces, ese es, digamos, como el contexto de esta formación que está dirigida pues a la comunidad Abba Pater, pero también pienso yo que si alguno que no es parte de la comunidad se quiere unir, pues también lo puede hacer, porque es un contenido que a todos los católicos nos sirve mucho, sobre todo los que estamos como pensando en liderar este año nuevo. Entonces ya saben que son bienvenidos los que quieran. Hoy solamente les voy a proponer como hablarles así
grosso modo del contenido que les queremos transmitir y una pequeña reflexión. Y al final quisiera como que ustedes pues hagan sus preguntas, sus dudas. La idea es que este espacio sea muy tranquilo, ¿no? Pues como que podamos sacar las dudas que tengamos, que podamos como expresar de manera muy tranquila lo que haya en el corazón. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es la introducción. Vamos a hacer pues como una breve introducción a lo que es el liderazgo, porque es importante formarse, ¿no? Desde la Sagrada Escritura, el llamado que hace la Iglesia constantemente a que los católicos nos formemos. Justo ayer que estaba en un grupo de parejas, yo les decía a las parejas que a veces los católicos tenemos como el siguiente desenvolvimiento en la fe, y es que cuando somos niños, cuando somos adolescentes y jóvenes, nos enseñan mucho sobre la iglesia, ¿no? Entonces en el catecismo se nos habla de Dios, de María, de los sacramentos, y luego por allá en la juventud nos apartamos, ¿no? Esa etapa como de la universidad, como que todos tomamos distancia de la iglesia y ya nos dejamos ahí hasta que de pronto nos casamos y viene ese día y se casa y ya, y se va. Y por allá cuando entra en crisis con el matrimonio o con los hijos o con lo que sea, va al retiro. En el retiro se encuentra con Dios y no, qué maravilla Dios. Y después de eso como que nos ponemos en piloto automático, ¿no? Como que sí, vamos a misa y vemos los sacramentos y nos confesamos, pero a veces no hay un crecimiento como real en nuestra fe. Entonces somos católicos como medio tibios, ¿no? Católicos de piloto automático, que sí, tuvimos una experiencia de encuentro con Dios, pero estamos ahí como en las mismas, ¿no? No hemos crecido. Entonces, el primer punto de hoy es por qué es importante formarse. Vamos a tratar de resolver esa pregunta. ¿Un líder nace o se hace? Y desde ya vayan pensando en la respuesta. ¿Ustedes creen que un líder nace o se hace? Y hablaremos en un momento sobre esto. Y algunas características de un líder cristiano católico. El segundo tema, dentro de 8 días, que también es virtual, solamente vamos a tener una vez al mes presencial. Nosotros en la parroquia de La Paz tenemos un espacio que nos pidió el padre Livingston, que es el párroco de La Paz. Él nos pidió que nos encargáramos de la música los primeros jueves de cada mes. Entonces, en ese espacio nosotros vamos a hacer la oración. Vamos a estar en la oración con el padre Livingston y después de eso vamos a reunirnos un rato en el salón parroquial con la ayuda de Dios para seguir pues formándonos en este tipo de temas, ¿no? Entonces, una vez al mes va a ser presencial después de la adoración eucarística en la parroquia de La Paz y pues ahí vamos también testeando si es que queremos hacer grupo de oración o lo que sea, lo que el Señor también nos vaya pidiendo. Bien, entonces dentro de 8 días también es virtual. Y el tema va a ser espiritualidad y carisma de Abba Pater. Entonces vamos a contar un poco la historia. Este tema pues lo va a compartir con la ayuda de Dios Dieguito, que va a contarnos la historia, que él cuenta con mucha alegría, ¿cierto? Y con mucho detalle. También vamos a hablar de quiénes, qué somos pues como comunidad, ¿no? Cuál es como qué es lo que hacemos, cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho también dentro de la iglesia. Ese es como el segundo tema. El tercero son las habilidades del líder católico. Hablar un poco pues como de qué es lo que necesitamos para ejercer cualquier liderazgo. Yo pienso que incluso no solamente para cuestiones de fe, sino para ser líder en todos los aspectos de la vida, ¿no? Este habilidad ya sería presencial. Yo creo que sí, yo creo que el de habilidades del líder católico es presencial. Que es presencial. Bueno, Ujú. ya está. Sí, igual podemos ir cambiando el orden de los temas si es que nos lo pide así pues como los tiempos y etcétera, ¿no? Entonces el tercer tema sería ese, ¿no? Habilidades del líder católico. Yo puse ahí como 4 habilidades, hay muchas otras, e insisto, pienso que son habilidades que uno debe tener para muchos aspectos de la vida, ¿no? Para la empresa, para la familia, para la relación de pareja, ¿no? No sé, para la sociedad, no sé, para todo, ¿no? Y es primero el discernimiento y el criterio. Son dos cosas distintas. El discernimiento es como la capacidad de elegir, la capacidad como de sacar
lo que no sirve y dejar lo que sí sirve, de de dejarlo dejarlo. lo que es accesorio y soltar lo que es accesorio y dejar lo fundamental. Discernir es como hacer este ejercicio del cernidor, ¿no? Del colador, ¿no? Que se queda como lo inútil en el sedazo y lo que va pasando es lo que nos sirve, ¿no? Sacar un poco como eso. Otra habilidad, la comunicación asertiva. Esto hace referencia como a la capacidad que tengamos de expresarnos bien, eh, de ser puentes de diálogo. Miren que el Papa Francisco siempre que habla de la comunidad, él dice que una de las habilidades importantes es como la capacidad de comunicarse bien, ¿no? De comunicarse asertivamente. Si no está esa capacidad, fácilmente un liderazgo puede estar en riesgo, ¿no? Bueno. Otra habilidad, la resolución de conflictos, la capacidad de resolver conflictos, lo que llama la Sagrada Escritura la corrección fraterna. Ya vamos a hablar también sobre esto un poco. El cuarto tema sería, esto es muy bonito, un tema muy lindo que se llama líder siervo. Es decir, que nuestro liderazgo no es em, empresarial, en el sentido de que un empresario consigue súbditos o consigue ayudantes para él ser el que administra, el que da las órdenes e incluso para salirse de ciertos compromisos. Eso es lo que hace un líder empresarial. En el mundo empresarial un líder se consigue gente que trabaje con él para entregarle tareas y él como estar un poquito más relajado para hacer otras cosas, ¿no? No, en el caso de nuestro liderazgo en el mundo católico es ser siervos, ¿no? Somos líderes siervos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre esto porque tiene mucho que ver con el corazón del Padre, con la espiritualidad también de Abba Pater, con la espiritualidad de la paternidad de Dios y con algo que llamamos la kénosis de Jesús. ¿Qué significa la palabra kénosis? ¿Qué es eso de la kénosis? Vamos a saberlo un poquito más adelante cuando hablemos de esto, ¿no? Es un aspecto muy lindo de la espiritualidad de Jesús, ¿no? La kénosis. El quinto tema es muy bueno, a mí me gusta mucho ese tema porque a todos nos sirve muchísimo cuando estamos en el mundo de la fe y es cómo animar la oración comunitaria, ¿no? A usted les ha pasado que cada ratico usted va a un grupo de oración o a una casa y entonces le dice, ay, usted que es tan rezanderito, usted que le gusta tanto orar, ¿por qué no nos ayuda con una oración? Y uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces es como cómo animar la oración comunitaria, algunas claves, ¿no? ¿Qué es la oración comunitaria? Y claves para animar la oración cuando hay más personas, para que no sea una oración de monólogo, sino que sea una oración realmente comunitaria. Hay unas claves muy bonitas para eso. El siguiente tema es cómo predicar, algunos aspectos claves para ordenar la predicación, la enseñanza o la meditación. Miren que son cosas distintas. Una cosa es predicar, otra cosa es enseñar, otra cosa es hacer una meditación, otra cosa es catequizar, otra cosa es, bueno, otra cosa es una homilía, ¿no? Entonces es también un poco hablar sobre eso, cómo predicar. Luego, hablar también en esa misma línea de cómo compartir el testimonio. Es importantísimo que un líder católico sepa compartir su testimonio. Hay gente que lo hace de manera muy natural y le sale súper bien y lo hacen súper bien. Contar el testimonio en una charla, en una reunión, en un almuerzo. Pero es una habilidad que también se puede desarrollar, entonces algunas claves para organizarlo y también algunas claves para compartir, lo pongo por acá, por aquí. Algunas claves para compartir el testimonio y para predicar con él. Porque el testimonio no solamente se comparte, sino que también se puede predicar con él. Hay un género de predicación que se llama el testitema, pues así lo llamamos nosotros, el testimonio tema, que es como tomar elementos del testimonio e ir comunicando un tema, ¿no? Entonces el testimonio lo voy relacionando con un tema y es realmente una herramienta muy funcional de evangelización, sobre todo cuando estamos como predicando y eso. El siguiente tema es plataformas de liderazgo, pues yo lo llamé así, pues porque pienso que son eso, son plataformas, es decir, son lugares donde nos ponemos como en pie, donde nos paramos para predicar, para anunciar a Jesús. ¿Y cuáles son? Son los medios de evangelización, que es la radio, las obras sociales, los retiros, las predicaciones, las redes sociales, la parroquia, la logística, el servicio,
los medios de comunicación en general, los grupos de oración, bueno, todo lo que, las formas en que uno puede servir al Señor de manera especial, vamos a centrarnos en lo que ya tenemos como Abba Pater. Entonces ya tenemos varias cosas tenemos varias cosas en la comunidad. Por ejemplo, tenemos radio. Hay un servicio que prestamos en la radio en 2 emisoras. De hecho, en tres, porque también Radio María nos ha invitado a hacer ciertas cositas. Entonces, tenemos en Francisco Estéreo los domingos. Va a apoyar un hermano que sabe Y ahí de me va a radio. apoyar Manu, que sabe mucho de radio porque es comunicador. Entonces, un poco concentrarnos como en lo que ya tenemos, que es la radio, la obra social y los retiros, por ejemplo, que ahí está pues incluido pues la predicación y lo demás, ¿no? Entonces, como las plataformas de liderazgo, o sea, dónde de cierta manera podemos ir como perfilando nuestro servicio. Y los últimos dos temas van a ser muy prácticos porque vamos a hablar de dónde podemos servir, o sea, cuáles son los ministerios de Abba Pater y dónde podemos ejercer nuestros liderazgos, ¿no? Entonces ya hay comunidades, ya hay radio, ya hay grupos, ya hay grupo de parejas, ya hay, bueno, cualquier cantidad de servicios que podemos ofrecer y que si alguien levanta la mano, lo ponemos a trabajar, ¿no? Entonces no es sino que diga y lo ponemos a trabajar. Y el último tema es un tema sorpresa con un invitado especial que nos va a acompañar con la ayuda de Dios. Invitado internacional. Entonces ahí les estaremos contando de quién se trata. Y la idea es que terminemos el entrenamiento con una jornada intensiva de oración, de formación. Esperamos que sea pues como de todo un día. Hace poco hicimos un bootcamps. El bootcamps justamente es eso, o sea, es como una jornada intensa de formación, ¿no? Para prepararse para algo puntual. Ese es, digamos, como el género. Es del mundo militar, ¿no? Como ponerse las botas, por eso boot, botas en inglés se dice boot. Entonces, bootcamp es un campamento para ponerse las botas, ¿no? Y empezar a trabajar. Esa es como la idea. Y al final de la formación, de esta formación, vamos a tener un espacio que está como dedicado a eso. Entonces, es, digamos, como la propuesta de formación. Y bueno, no sé qué quieres decir algo más. Sí, justamente vamos a hacer al final una clausura. Esta clausura va a ser como un momento especial de todo un día presencial, donde vamos a hacer como una jornada de entrenamiento de oración intensiva, pero va a tener un momento final como también de graduación, entre comillas, o sea, vamos a recibir ahí algo especial cada uno. Queremos que este entrenamiento sea como, o sea, como que realmente cada uno de nosotros nos lo tomemos súper en serio. Tanto así que queremos hacerles una propuesta de como de disciplina frente a este entrenamiento. Entonces, la idea es que intentemos ser muy juiciosos. Nosotros vamos a grabar, que de hecho no grabamos la introducción, pero sí vamos. Ah, sí está grabando. Ah, ok. Vamos a grabar, pero no es que vamos a compartir como a todo el mundo la grabación, porque queremos justamente que cada uno, incluyéndonos a nosotros, nos disciplinemos mucho. Entonces, solamente cuando alguien por fuerza mayor no pueda asistir a la sesión que es virtual, entonces nos escribe, nos cuenta la situación y ahí le compartimos la grabación, porque queremos incluso como llevar un registro, o sea, queremos como casi como el instituto, pues, o sea, como que cada uno se comprometa y podamos llevar un registro de asistencia. Para eso también les pedimos que llenaran el formulario, no sé si alguno falta. Si alguno falta por llenar, me escribe para yo mandarle, porque queremos tener la lista de los que estamos en este entrenamiento y llevar un registro de la asistencia. Y al final, cuando estemos en esta clausura, podamos recibir como esto que vamos a recibir con la satisfacción de haber cumplido este entrenamiento, de haberlo hecho mejor. Entonces, la grabación la vamos a hacer, sobre todo por si hay alguien por un asunto de fuerza mayor no puede, entonces nos escribe y ahí le participamos la grabación. Listo, pero la idea es que estemos súper juiciosos todos en este entrenamiento. Esa es como la idea. Bueno, entonces ahí tenemos ya más o menos cuál va a ser como el esquema del contenido. La metodología, pues es una exposición y al final, pues alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio, pues lo puede decir. Listo. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que acabamos de exponer?
Una sola duda, Dulcita, antes que nada, muchas gracias por este. La duda que tengo es, las sesiones, ¿cuánto tiempo van a durar cada una? Ujú. Sí, bueno, vamos a esforzarnos mucho porque sea de una hora, pues máximo una hora, sí, porque sabemos que pues, la mayoría somos papás o estamos cansados a esta hora, entonces como que sea una horita, máximo una hora y 10, y pues también para que sea un contenido fácil de asimilar y no muy extenso ni muy pesado. O sea, hasta las 8:10. 8:10, sí, más o menos, o sea, de 7 a 8:10. Sí, Lore. Ya, excelente. Hola, buenas noches a todos. Y cuando es la jornada presencial, tenemos la duración de qué hora a qué hora y después la reunión en qué horario. Muy bien, muy buena pregunta, Lore. Claro, la adoración comienza, o sea, es la Eucaristía, esa adoración eucarística comienza a 6:30 en la Iglesia de la Paz, la misa, y esto finaliza a 7:30. No, 7:15, más o menos. No, pero con la adoración. Ah, sí, con la adoración, Con sí. la 7:30. adoración, 7:30. Entonces estaríamos comenzando más o menos 7:35 el entrenamiento hasta las 8:30. O sea, ahí sí nos vamos a dar un poquito más como el chance y además como vamos a estar presencial, vamos a poder abrazarnos y demás, nos vamos a dar el chance de estar como un buen tiempo. Entonces también lo vimos como una bendición, o sea, vimos como una oportunidad muy linda de una vez al mes encontrarnos presencial, primero orar, adorar al Señor y luego ya estar en nuestro espacio de formación. Entonces, más o menos lo estaríamos empezando 7:35, 7:40 hasta las 8:30, 9 ya con la abrazada, con todo lo que genera la presencialidad. Ya, Paito. de acuerdo, gracias. Buenas noches a todos, un bendecido y hermoso año. Eh, yo quisiera preguntar más bien si quizás hay la posibilidad de empezar un poquito más tarde de las 7, porque pues en ocasiones se baja de la oficina y no alcanzo, o sea, en plena carretera a llegar, o no sé, entonces tal vez no sé, es posible quizás empezar a 7:30. Hola, Pau. Sí, justo nosotros estábamos en ese dilema con los hermanos de la planificación, porque, a ver, yo sí vi que, por ejemplo, muchos van a Eucaristía hoy, entonces están llegando a la casa a 7:10 más o menos. Entonces, en ese sentido, yo le apostaría a empezar 7:15. Ya más tarde no se puede porque lo que nos dijeron es que como hay un ministerio del Rosario, entonces no queremos como que los hermanos del Rosario que empieza a 8:30 se queden sin este espacio. La verdad es que nos da pena también es por ellos. Pero creo que 7:15 en punto podríamos empezar. O sea, 7:15 ya estar haciendo la oración. Eso sí podríamos hacer. 7:15 en punto estar haciendo la oración para terminar 8:30 y los del Rosario puedan conectarse. Bueno, antecitos de las 8:30. Esa sería como la propuesta. Sí estuvimos como en ese dilema, pero creo que 7:15 en punto sí nos da para comenzar. Excelente. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, Dieguito. No, decía que excelente, que empecemos 7:15 en punto, entonces excelente. Ya, ok. Cindy. Hola, buenas noches, muchas gracias. A ver, yo quería preguntarles si es que vamos a saber a qué plataforma pertenecemos antes de que se terminen las sesiones, de tal manera que podemos tener la certeza de que vamos a servir como Dios quiere, como Dios manda, o si nos van a dar algún acompañamiento, o sea, antes de que terminen, ¿no? Porque ya cuando se termina, pues ya no vamos a tener las reuniones ni presenciales y, o sea, sí me preocupa un poco que puedan darme la mano y así pueda saber yo para qué sirvo, ¿no? Gracias. Sí, de hecho, sería una buena actividad para el bootcamp del final, para la jornada final, donde entregamos el certificado y todo, hacer como una especie de, no sé, como de feria o algo así, para mostrar como los distintos servicios que tenemos. Diseñar unos test. Yo creo que en eso también podemos
ayudarnos mucho de las psicólogas que nos acompañan, porque creo que sí podríamos hacer algo así. Y yo creo que es la duda de muchos, porque a veces uno no sabe cuál es su lugar, o sea, uno dice, pero ¿y yo para qué sirvo? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos en la vida. Yo a veces todavía me hago la pregunta. Entonces pienso que sí vamos a, siquiera lo dijiste, Cindy, porque vamos entonces también dentro de la programación a generar más espacios para esto, para este tema de discernimiento de esto. Sí, 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 pienso que a lo largo de lo que vayamos diciendo, se van a ir también discerniendo un poco como cuál es el llamado que el Señor nos va haciendo. Entonces pienso que se va a ir dando también. Carol, Buenas noches. Yo tenía una consulta con respecto del jueves. ¿Es posible, el jueves presencial, es posible que yo asista con niños, con mis hijos? Sí, yo pienso que se puede. Obviamente tú eres la que conoce a tus hijos y sabe si si va a ser posible, ¿cierto? Yo, por ejemplo, sé que cuando voy con mi pequeño, con el menor, sé que se me hace más difícil, entonces sé que me toca, que no estoy como concentrada, sino que estoy en otra cosa. Pienso que la decisión la tienes que tomar más tú. Pero O no sea, habría problema. por nosotros no hay problema, pero pienso que es más tú que tienes que tomar la decisión. ujú, sí, Ya, porque también igual es hasta tardecito, pues sí, Para que no se limite, pues. sí, entonces como tú quieras. ya, gracias, Ok. chicos. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar, decir, comentar? Bueno, entonces empezamos con nuestro primer tema que es introductorio. Si ibas a decir algo más, Caro. No, creo que se le quedó la No, cabeza. bueno, ya. Bueno, entonces nuestro tema que es como una especie de introducción a este proceso, a este proyecto de formación que queremos ofrecer como comunidad, y es por qué formarse, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la formación? Solamente voy a hablar como de dos razones que son muy de peso, muy grandes. La primera es que a nosotros Jesús nos llama a ser sus discípulos. O sea, Jesús en el Evangelio es presentado siempre como el maestro, uno de los títulos que más reverberancia tienen en todo el Evangelio es Jesús es el maestro. Tanto en Marcos como en Mateo, como en Lucas, incluso como en Juan, aparece Jesús como el gran maestro que tiene una escuela de discipulado. E incluso el discipulado también es una especie, es una especie, no, es una espiritualidad. O sea, ser discípulo es una manera de relacionarse con Dios. Yo soy discípulo del Señor. Cuando Jesús envía a los discípulos, a los apóstoles, a bautizar, les dice, vayan, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y háganlos mis discípulos. O sea, el proyecto de la evangelización, proyecto final es ser discípulos, pero no se puede ser discípulos sin entrar en la escuela de Jesús, es decir, sin hacer parte de ese proceso de formación. Cuando Jesús llama a los discípulos en Marcos 1, dice el texto, Marcos 1:16, dice, iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y al instante lo siguieron. O sea, ahí en esas dos expresiones, dejar las redes y seguirlo, está como la dinámica del discipulado, ¿no? Y el discípulo no es meramente un seguidor, sino que es un aprendiz. O sea, todo el tiempo Jesús está enseñando a los discípulos. Ser discípulo es ser aprendiz. Em, Jesús vivió en un contexto de judaísmo, ¿no? O sea, el contexto histórico de Jesús es que él era judío. Y los judíos tenían algo que se llamaban las escuelas rabínicas, que eran lugares donde iban todos a formarse. Todo varón judío tenía el compromiso de aprenderse la Torá, de aprenderse la ley, de saber mucho de la ley. Ese era uno de los grandes compromisos de cualquier varón judío. Y existían las pequeñas escuelas, ¿no? Las casas, donde el maestro enseñaba a sus discípulos. Era una dinámica muy bonita porque todo el que se hacía discípulo de ciertos maestros
se iba a convivir prácticamente con el maestro. Entonces era una enseñanza continua. El maestro le enseñaba al discípulo con todo, con la vida, con metáforas, con parábolas, con la vida, ¿no? Con problemas de la vida, ¿no? Por eso la sapiencia judía es tan bonita, porque todo sale desde la vida, ¿no? Entonces un maestro real te enseña con la vida, con las cosas de la vida real. Entonces Jesús, cuando el texto dice que, que Pedro y su hermano Andrés se fueron tras él, lo que está expresando es que se hicieron sus aprendices, sus discípulos. Y Jesús todo el tiempo forma a los discípulos, todo el tiempo, ¿no? De hecho, cuando ustedes lean el Evangelio, van a notar una sutileza muy bonita. En muchas ocasiones, el texto dice así: una multitud seguía a Jesús. Creo que eso está incluso en el discurso de las bienaventuranzas, en Mateo y en Lucas. Dice así: una multitud seguía a Jesús, una multitud inmensa, ¿no? Y dice, y Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: bienaventurados los pobres de corazón. O sea, es una manera en como el evangelista dice que para poder comprender ese mensaje, para poder entender la palabra de Jesús, se necesita ser discípulo, tener un corazón de discípulo, es decir, un corazón de aprendiz, un corazón de alguien que se deja formar. Entonces, a la larga, nosotros, como seguidores de Jesús, nuestro Maestro, necesitamos eso, dejarnos formar por Él, y por eso es importante la formación. La escucha de la palabra es fuente de salvación, la escucha de la palabra. Lo que a nosotros nos salva es la escucha. Y esto es realmente algo muy, muy pequeño, e incluso San Pablo dice que es absurdo. O sea, San Pablo dice, oiga, pero es que nuestra salvación o sea, es absurda, ¿no? Es una locura, dice San Pablo, porque ¿cómo es posible que nos salvemos solamente por la predicación? O sea, solamente porque nos prediquen nos vamos a salvar. Pues sí, o sea, es algo muy sencillo. No, miren, por ejemplo, que hoy se nos hablaba en el Evangelio del leproso, el leproso del Nuevo Testamento, en Marcos 1 también, o es en Marcos 2, no, en Marcos 1 también. Y hay otro leproso en el Antiguo Testamento que es el profeta Naamán. Ustedes han escuchado la historia de Naamán, ¿no? Lo que le pasó a Naamán. Era un siervo del rey, muy querido por el rey, que le da lepra, y entonces una mujer sirvienta del rey le dice, oiga, pero es que hay un profeta en Israel que sana, que hace signos, que hace señales, y este hombre agarra y se va para la tierra de Israel, se lleva regalos, se lleva tesoros, y le lleva todo esto al profeta. Y el profeta lo envía a que se lave, ni siquiera sale a recibirlo, ¿no? Lo envía a que se lave en el río, ¿no? En el río Jordán. Le dice, vaya, vaya, báñese 7 veces en el río Jordán. Y él dice, pero ¿qué es esta tontería? ¿Pero cómo es posible que me manden a hacer eso? ¿Y por qué? Y no sé qué. Y al final termina haciéndolo, ¿no? Pero es justamente porque a veces en las cosas pequeñas que son, uno diría, eso es insignificante, es que Dios salva, ¿no? Una de ellas es la predicación, la formación, ¿no? Cuando hay espacios, voy a apagar la cámara un ratico para que se escuche mejor. Cuando hay espacios de formación hay que aprovecharlos porque ahí descubrimos a Jesús que está enseñando, ¿no? Entonces por eso es tan importante la formación, que nosotros recibamos formación, pero también que demos formación. Y les digo esto ya como una clave de liderazgo, porque yo lo vivo así, yo lo vivo así. Eh, para mí uno de los lugares de mayor salvación para mi vida es la predicación, la enseñanza. O sea, donde yo más aprendo sobre Jesús es enseñando, ¿no? Entonces, cuando usted se lanza a enseñar, cuando se lanza a predicar, ustedes lo han visto, ¿no? Por ejemplo, en la radio, ¿no? Cada ratico usted está en la radio y le toca preparar un tema y ahí aprende un montón sobre Jesús y se enamora un montón de Jesús porque está allí formándose, ¿no? Está allí formándose y escuchando la voz del Señor. Bueno, pues primera razón, porque es importante formarse, porque la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad de la formación, o sea, Jesús hace escuela, ¿no?
Entonces Él quiere formar a sus discípulos, quiere que aprendan, quiere el Señor que crezcan. Eso es un camino de crecimiento, un camino de ir avanzando. Cuando uno no se forma, cuando uno no crece, uno tiende a entibiarse, a enfriarse en la fe. Porque nosotros, como seres humanos, necesitamos siempre estar como con la mente activa, ¿no? Descubriendo cosas nuevas. O sea, una de las características del ser humano es que necesita la novedad. Y la novedad está en la formación. O sea, la novedad está en el ir conociendo, en el ir creciendo, en el ir evolucionando, avanzando hacia Dios, avanzando hacia Cristo, ¿no? Subiendo, como dice la canción, subiendo hacia Dios, ¿no? Subiendo y no bajando, ¿no? Como dice la canción. Es por eso, porque cuando uno, y miren, ustedes se van a dar cuenta, cuando uno comienza una comunidad, y sé que les ha pasado mucho, las comunidades comienzan muy fervorosas, todos con muchas ganas, y como que empieza un decrecer, y es porque la gente dice, pero es que no estoy creciendo, no estoy como avanzando, me siento como congelado, como estancado, no, es por eso, ¿no? Porque hace falta la formación. Es importante por eso, porque nos empuja, nos lanza a querer saber más sobre Dios. Yo llevo leyendo la palabra de Dios un montón de tiempo y cada vez que la estudio siempre encuentro riqueza, siempre encuentro algo nuevo, ¿no? Así el Señor siempre es así. Bueno, primera razón, Jesús forma a sus discípulos y nosotros somos esos discípulos, ¿no? Entonces, nuestra espiritualidad tiene que ver con dejarnos formar constantemente por Él. Bien. Y segundo, por un texto que nos comparte Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3 que dice así, amor, por favor. Más bien, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo, pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahí está una razón por qué es importante formarse. San Pedro le dice a su comunidad, le dice, miren, ustedes tienen que glorificar a Cristo. ¿Cómo damos gloria a Cristo? Dice San Pedro. Deben ustedes estar siempre dispuestos y siempre preparados para dar explicación a todo aquel que les pida una razón de su esperanza. Es decir, usted tiene que estar siempre preparado para aquel que le pregunte, ¿usted por qué cree en lo que cree? ¿Usted por qué va a esos grupos? ¿Usted por qué hace tanto alboroto? ¿Usted por qué cancela las reuniones familiares? ¿Por qué cancela todo en su vida y se va para los retiros? O sea, tienes que estar preparado para todo aquel que te pida razón de la esperanza. Incluso los judíos dicen que una de las mejores formas de rendir culto a Dios, y esto tal vez los va a escandalizar, una de las mejores formas de rendir culto a Dios es el culto de la razón. O sea, la razón es una manera de rendir culto a Dios. ¿Por qué? Porque este instrumento, que es el intelecto, debemos ponerlo al servicio de lo que creemos y de lo que vivimos, lo que San Pablo llama dar razón de su esperanza. Y ese texto es muy bonito porque incluso cabe en este año que estamos viviendo de la esperanza, ¿no? Estamos en un año jubilar de la esperanza. Y muchas veces no sabemos dar razón de la esperanza. A usted le preguntan, bueno, ¿y usted por qué cree en eso? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree que va a pasar con este mundo? ¿No? Ahorita que está de moda incluso el libro del Apocalipsis. ¿Qué va a pasar con este mundo? Entonces usted, no, yo creo que esto se va a acabar, yo creo que... Pero ¿cómo así? Usted no cree pues en la esperanza. Usted no tiene pues una esperanza, ¿no? Entonces deme razón de cuál es su esperanza. Entonces la formación nos va preparando, nos va cualificando, ¿no? Y nos va también calificando para que podamos dar razón de la esperanza. Un aspecto que simplemente voy a mencionar aquí, sin hablar mucho de él, que es una característica
del cómo dar razón de la esperanza que menciona Pedro. Pedro dice, pero con delicadeza. Cuando dé razón de su esperanza, hágalo con delicadeza, ¿no? Y aquí hay un aspecto que es importante y es que a veces queremos comunicar nuestra fe o defender nuestra fe y lo hacemos con cierta violencia, ¿no? Como en un tono muy apologético. La palabra apologética es como defensa, ¿no? Y es un término muy judicial, muy como de Recito, debate. apaga la cámara porque al rato se te está yendo el audio. Sí, sí, la tengo ya apagada. Y, Entonces, estaba diciendo que a veces defendemos la fe en un tono muy apologético. Y la apologética es importante, la apologética es buena y es necesaria en ciertos casos, pero San Pedro dice, cuando ustedes hablen den razón de su esperanza, háganlo con un tono delicado, ¿no? No con un tono como de debate, como de agresividad, como de violencia, ¿no? Háganlo con solo, delicadeza y con respeto. perdóname que te corte un recito, solo voy a decir porque la Valentina también está escuchando y tal vez alguno tampoco sabe. Apologética significa defensa de la fe. Es que no todos saben lo que es. Sí, sí, sí. Por eso digo que es el tono de defender Ya, la fe, ¿no? sigue, Es como perdón. hacer una defensa de la fe. Gracias, gracias, Dieguito. Sí, es un tono de debate, ¿no? Como de hacer defensa de algo con argumentos. Y eso está bien, pero Pedro dice, hey, háganlo con respeto, háganlo con delicadeza, teniendo buena conciencia, ¿no? Bueno, es como una adicional que doy sobre esto. Entonces, dos razones para la formación, digamos, importantes, grandes. Primero es que Jesús hace escuela. Eh, Cuando nos bautizamos y renovamos el bautismo, nos metimos en la escuela de Jesús. Es decir, Él es nuestro maestro y Él nos quiere formar. Y gran parte de las crisis de fe que tenemos es que no nos hemos dejado formar por el Señor. ¿Sí? No estamos escuchando esa voz del Señor que nos quiere formar. Y lo segundo es que el mundo actual, de manera muy especial, está exigiendo de nosotros dar razón de nuestra fe. O sea, el mundo de hoy nos exige en todo momento, en todo lugar, en todo espacio, dar razón de nuestra esperanza. Listo. Dos razones. Yo creo que dejemos ahí para que podamos resolver algunas preguntas. Quisiera dejarles esta reflexión. ¿Ustedes creen que un líder nace o un líder se hace? ¿No? ¿Cuál es como al fin el huevo o la gallina? ¿Nacemos siendo líderes? ¿Tenemos aptitudes siendo líderes o nos podemos hacer líderes? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que el líder es aquel que se hace, porque es en base a lo que construimos día a día y las experiencias que vamos teniendo tanto como católicos y tanto con el mundo que nos rodea. Entonces pienso que un líder se hace con respecto a las experiencias que vamos viviendo. Ok, muchas gracias, Ángeles. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué creen ustedes, Lore? Yo creo que los líderes nacen y también se hacen, dependiendo pues, los planes que tiene Dios para cada uno. Ok, ¿quién da más? Gracias, Lore. Marcelo dice que un líder se hace. ¿Qué dicen Gaby y Andrés? Yo también pienso que a veces hay personas que ya nacen con este don de ser líderes, ¿no? Para alguien es mucho más fácil el liderar en ciertas etapas, en ciertas ocasiones o ciertas circunstancias. Pero también hay otras personas que de a poco se van viendo obligadas a hacerlo o se van viendo, van cogiendo el gusto y lo van haciendo de esa manera. Entonces yo pienso que hay de las dos, ¿no? Ujú. Ok, Listo. gracias. Mejor dejarle de compartir la pantalla para que nos podamos ver las caras entre todos. Ya, ok. Prendan la cámara. Prendan la cámara un ratico para que incluso nos tomemos una Marcelo, foto. Marcelo Parra, ¿qué dices tú, mi hermano?
Hola Andrés. Yo considero que un líder se hace porque tú no naces aprendiendo, ¿no? El pasar de la vida tú vas cogiendo experiencia en todo sentido, ¿no? En lo espiritual, en lo humano, en la afectividad, etcétera. Entonces, inclusive con los golpes de la vida. Por lo tanto, el líder le desarrolla cuando de pronto tú tienes una formación, como tú dices, que para esto va muy anillo al dedo en el tema de líderes, ¿no? Entonces, porque como bien tú lo dijiste en un inicio, eh, puedes tener la intención de pronto de liderar un grupo o de orar de mejor manera para llegar mucho más hacia el Señor, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, vas aprendiendo doctrina y sobre la base de eso, en realidad empiezas a través, yo pienso que de los dones del Espíritu Santo, eh, a irte formando o perfeccionando. Nunca vamos a llegar a perfeccionarnos, pero de cierta manera de lo que tú eras antes, de pronto has crecido, por eso se llama crecimiento espiritual. Y ahí te vas dando cuenta o regresas a ver atrás cuando tú ves que has caminado mucho y realmente em, empiezas a contestarte tú mismo que eres un líder porque has ido aprendiendo sobre la base del camino. Ok, muy bien. Gracias, gracias Marcelo. Bueno, yo solamente quiero como que ustedes respondan, saquen sus propias conclusiones a partir de un texto. Lo van a leer esta semana en sus casas juiciosamente. Vamos a leer Jeremías 1, versículos del 5, bueno, versículos 4 al 8. Jeremías 1, 4, 8. Jeremías 1, 4, 8. Voy a leerlo y ustedes saquen sus propias conclusiones. Dice, me dirigió el Señor la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Lean ese texto en sus casas esta semana y respondan esa pregunta, ¿no? Yo pienso que ahí hay muchos elementos, ¿no? Es la historia de Jeremías, ¿no? El Señor le dice a Jeremías, antes de que tú nacieras, yo te conocía, ¿no? Yo te consagré, ¿no? En cierta manera lo que decía alguno de ustedes, uno nace con ciertas aptitudes, con ciertas cualidades, y lo voy a decir de una manera muy específica desde la espiritualidad bíblica. Uno nace con la vocación, ¿no? La Sagrada Escritura es muy enfática en decir que todos hacemos parte de una nación santa, somos pueblo santo. Somos pueblo santo, pueblo sacerdotal, diría también el apóstol Pedro. Somos pueblo, tenemos una vocación santa, una vocación que tiene que ver con llevar en la vida como un estandarte a Yahvé, al Señor, ¿no? Pero también hay un elemento interesante ahí, es que el Señor le dice, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. O sea, yo te voy a formar. O sea, yo te voy a ir constituyendo poco a poco en ese profeta que quiero que seas. Entonces, como que hay aquí una doble dimensión del liderazgo, ¿no? Es una vocación, pero también implica una tarea, implica un esfuerzo, ¿no? Y por lo regular, las cosas en Dios siempre son don y tarea, don y tarea. Dios da dones, pero el don implica una tarea. Si el Señor te regaló a ti un don, ese don también trae consigo una tarea, es decir, una obligación, un compromiso,
una lucha, representa una conquista, no es simplemente don. O sea, hay que esforzarse, ¿no? Si no es como que vas y predique, ¿y de qué? No, no sé, pero voy a ir a predicar. Un momentico, tiene que formarse, tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que conocer la Sagrada Escritura, tiene que aprender sobre comunidades, sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre hablar en público. Eso no es simplemente como que tengo el don, ¿no? Es también una tarea. Entonces ahí digamos como que en Jeremías aparecen las dos cosas ya relacionadas. Una cosa es la vocación y otra cosa es el crecimiento en esa vocación. Una cosa es el don y otra cosa es la tarea que trae consigo para mi vida ese don que Dios me da, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir sobre esto o sobre todo lo que hemos dicho. Adelante. Yo de mi parte, Andresito, le agradezco mucho a Dios por este curso que ahora Dios nos está permitiendo compartir juntos como comunidad. Creo que hace mucho tiempo no teníamos este espacio de aprender y caminar juntos en una unidad, sino ha sido un poco distribuido en diferentes células, ministerios y demás. Y ahora lo que yo quiero destacar de todo lo que tú nos comentabas hace un momento es este texto de Pablo cuando dice, nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza y es un llamado que continuamente nos hace el mundo. Y yo cuento como testimonio que al menos esta es una, mm, una pregunta que todo el tiempo me están haciendo a mí y asumo que a muchos de los hermanos que hoy día se conectan, que es que me dicen, ¿y tú por qué eres católico? ¿Y tú por qué crees en Dios? ¿Y tú por qué? Y siempre te están pidiendo una razón, que expliques por qué. Y pienso que es tan importante que este espacio que nosotros estemos teniendo de formarnos podamos dar respuestas sensatas, porque cuando te piden dar una razón de algo y no sabes dar razón, pues te creen que eres un irracional, más o menos. Y el Ujú. ser Señor es decir, no, te voy a explicar porque si Dios es el único, porque no es el mejor camino, el único camino a ser feliz. Entonces, te agradezco mucho por este espacio, tía, la Rosita. Gracias a ustedes dos que nos van a estar compartiendo este espacio porque es de un crecimiento muy grande. Solo esto quería decir. Listo, Dieguito, muchas gracias. Es una bendición que podamos crecer y la verdad es que cuando uno hace este esfuerzo, pues como de separar tiempo para el Señor lo recompensa muchísimo porque hay muchos frutos de todo esto. O sea, todo lo que uno aprenda sobre Dios siempre trae muchísimos frutos para la vida y para las comunidades. Y bueno, eso realmente es un golazo el poder formar gente como ustedes que son líderes, ¿no? Y que tienen la intención de servir al Señor. Eso, para mí es como una evangelización exponencial, ¿no? Entonces, todo lo que yo siembre en ustedes, todo lo que sembremos en ustedes, se va a multiplicar exponencialmente y eso pues yo pienso que alguna cosita tendrá que, ¿cómo es? Alguna gracia en el purgatorio tendrá que tener eso, pues. Entonces, es una bendición poder tener ese tipo de espacios de formación. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, Andresito, más bien gracias por el tiempo de ustedes dos y compartir con nosotros su conocimiento. Yo lo aprecio un montón y de verdad que esto sea para poder crecer, crecer en conocimiento, crecer en más en el amor a Dios y que, bueno, también nos ayude justamente como tú dices a, 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 a formar más ese don que Dios nos ha dado para liderar a muchos más hermanos. Esa, ¿qué se podría decir? Esa tarea que Dios nos está dando a cada uno de nosotros y que la podamos llevar de verdad, ¿no? O sea, no sea únicamente un tema de seguir, lo digo de mi parte personalmente, ¿no? Seguir creciendo en conocimiento y únicamente que se quede conmigo y que no lo pueda compartir luego, sino más bien que me ayude a mí a, a seguir creciendo y que lo siga compartiendo. Te quedaste con el micrófono cerrado, Andresito. Gracias. Gracias, Hernancito. Dios te pague. Sí, y como les decía al principio, Otra vez vamos, está cerrado el micrófono por si acaso. Abierto.
Es que se Ah, bloquea, yo creo. Debe ser que la señal está mala. Ahí me escuchan. no, no, sí, pero prende nomás la cámara. Ah, bueno. Es que se bloquea. Se bloquea. Bueno, chicos, no, agradecerles. También, como les contaba, vamos a tener la oportunidad también de escuchar a otros hermanos. Vamos a tener la oportunidad también de escuchar a Dieguito, a Hernán, con el favor de Dios, a Fer. Manu también nos va a apoyar un poco con el tema de la radio, con herramientas muy prácticas también para ese proceso de discernir el lugar de servicio. Y tendremos también al final un invitado que esperamos contar con él. Nos vamos a acomodar como a su disponibilidad. Es un invitado de afuera, un sacerdote colombiano. Entonces queremos como que sea un espacio muy enriquecedor para todos. Y recuerden que a las 7:15 vamos a comenzar dentro de 8 días. ¿Listo? 7:15. Yo voy a aprender a abrir sala, perdón, a las 7:10, pero comenzamos 7:15 en punto. ¿Listo? Quiero que nos tomemos una fotico porque quiero que tengamos como cada 8 días la constancia de los que estuvimos, los que puedan prender la cámara, se los agradezco, para que quedemos en la fotico y nos quede el recuerdo de cada sesión. ¿Listo? Están todos muy lindos, muy lindos. A ver, amores. Pero espera, como nos dijiste, a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos encontramos entonces el próximo jueves virtual. Solo quisiera hacer una puntuación para los hermanos de la comunidad del sur y de Cumbayá, que veo que se han conectado varios. Estas semanas no vamos a tener las sesiones regulares, sino que vamos a estar enfocados en el taller de liderazgo hasta que termine y de ahí retomaremos, sino que reemplazamos las sesiones regulares por este espacio, nada más para puntualizar eso. Perfecto. Bueno, Nada más de eso. listo. Bueno, una feliz noche para todos. Que el Señor los bendiga. Gracias, Andrés. Nos despedimos en el nombre del Gracias. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Conéctense en el rosario. Todos. Gracias, chao. Gracias. Buenas noches.